Furiosa me parece una lección de cine. Tienes que verla si quieres aprender más sobre este arte. Y hoy te voy a explicar por qué. Pero antes, he de admitir una cosa, y es que la saga de Mad Max nunca ha sido uno de mis mayores intereses. Wow, espera. No quiero decir que sean malas en absoluto, simplemente no he crecido con ellas, no han formado parte de los cimientos que influenciaron mi gusto por el cine, como sí lo hizo para muchísimas otras personas, como la generación de mi padre, quienes vivieron esos estrenos y fueron marcados por ellos de por vida. Yo llego a estas películas en otro contexto, con otra visión, que no es ni mejor ni peor, solo diferente. Esto que estoy diciendo, ¿por qué importa? Porque a pesar de lo que acabo de decir, Furiosa ha despertado en mí una nueva pasión hacia esta saga, que me ha hecho entenderla, revalorarla y admirarla muchísimo más. Ahora estoy obsesionado. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que todas las entregas de esta franquicia funcionan incluso si no has visto ninguna de las anteriores. Así que entonces, tú, el que no sabe si ir a ver Furiosa porque, claro, no ha visto nada de Mad Max, no, entonces se pregunta, ¿debería ir al cine o no? Y yo, ve a verla, porque la espectacularidad de Furiosa merece ser disfrutada en la pantalla grande, porque no necesitas saber nada de Mad Max para poder disfrutarla y porque con suerte al terminar la película quizás salgas de la sala con una nueva obsesión sobre la que basar tu personalidad en los próximos meses. Y si no has visto Furiosa, pero ya conoces Mad Max, te estarás haciendo la pregunta del millón. ¿Es mejor que Fury Road? Quédate conmigo y lo descubrirás. En esta reseña evitaré hacer spoilers del argumento, pero no me quiero quedar solo en lo meramente superficial y voy a intentar desentrañar algunos de sus mecanismos narrativos. Así que no tienes excusa, abróchate el cinturón, arranca motores y acompáñame al sórdido desierto australiano para descubrir por qué estamos ante uno de los mejores blockbusters del año, si no el mejor hasta ahora. Corrígeme si me equivoco, pero no todo el mundo ve con buenos ojos el cine de acción. De hecho, hay una parte considerable de la crítica y el público que alegan que funciona como un entretenimiento para pasar el rato, pero últimamente es vacío, vulgar, sin sustancia. Afirmaciones así me irritan. Primero de todo porque despreciar el valor del arte solo porque te haga pasar un buen rato me parece no de gente adulta, sino de gente amargada. Y segundo, porque demuestra un profundo desconocimiento del cine, la narrativa y los mecanismos a través de los cuales contamos las historias. La acción no solo implica golpes, persecuciones o acrobacias, que también, ¿eh? En ficción, la acción es, según lo pone Víctor J. Sanz, la suma de todos los acontecimientos y situaciones que componen la historia. Pero a mí me gusta ponerlo de la siguiente manera. Es cualquier respuesta ante una pregunta narrativa. Hablando rápido y mal, lo que hacen los personajes, ya sea impulsando la acción o reaccionando ante ella. Correr, agacharse, hablar o incluso estarse quieto es su propia forma de acción. Furiosa no es una peli de acción. Al menos no estrictamente. Es una película que se comunica a través de la acción. Y no lo digo solo yo, también lo dice su director, George Miller. It's just as importantly as any behavior in a story. So that's the first thing. How does this inform the characters? How does it allow us to reveal more about the characters? Furiosa, de hecho, no tiene tantas secuencias consideradas tradicionalmente de acción, es decir, con tiros, blan y demás. Sin embargo, la historia posee un ritmo frenético y un pulso férreo que no te deja parar hasta el final. Pero bueno, esto que estoy diciendo, ¿qué coño significa? Significa que esta película es una cadena de acontecimientos. El motor que mueve la historia no es la palabra, sino las acciones de los personajes. La cinta fluye como el agua, porque comprende a la perfección la relación que tiene que haber entre causa y efecto. Es decir, toda acción conlleva una reacción, que a su vez provocará otra reacción más, y así una cosa va llevándote fluidamente a la otra hasta el final. De hecho, la acción está estructurada como un diálogo. Tú piénsalo, cuando los personajes están hablando en una historia, lo que hacen es intercambiar una serie de palabras que se traducen en argumentos, contraargumentos y distintas respuestas hasta que un personaje consigue su objetivo o los personajes llegan a un punto en común. En Furiosa, esos diálogos están sustituidos por los distintos movimientos y contramovimientos que realizan los personajes para sobrevivir. Once we had that basic idea, I knew I wanted to do it almost as a silent movie. See how much you could convey silently. As Hitchcock said,
make movies where they don't have to read subtitles in Japan. En el encuadre siempre está sucediendo algo. Puede ser movimiento interno, es decir, el de los elementos dentro de la imagen, o el movimiento externo, es decir, la posición que ocupa la cámara y cómo ésta nos desvela las cosas. Siempre hay una coreografía perfectamente orquestada para que, a pesar de todas las cosas que estén sucediendo en pantalla, nunca nos perdamos en el flujo de la acción. El montaje, la dirección, la composición son siempre creativos, pero lo más importante es que son efectivos a la hora de comunicar qué está sucediendo. Si no sabes de cine, da igual, porque te vas a enterar de todo con absoluta claridad, pero si sabes un poco más de cine, estás ante una lección que no tiene precio. Os voy a dar un ejemplo muy sencillo y simplificado. Son numerosas las veces en las que tenemos acción y reacción ocurriendo simultáneamente en el mismo plano. Ya de por sí, esto potencia la verosimilitud y funciona muchísimo mejor que si acción y reacción estuvieran separadas por un corte. La acción en este primer plano ocurre de izquierda a derecha. Entonces, al cambiar de plano, nuestros ojos se han quedado situados en esta zona del encuadre, es decir, la derecha, donde nos dejó el plano anterior. Entonces, en el siguiente plano al que han cambiado, la acción se repite en esta zona de la imagen para que no nos perdamos y nos ubiquemos perfectamente. Y es más, en este mismo plano en el que estamos, donde la reacción ha ocurrido en la derecha, ahora esta reacción se convierte en una acción que va a provocar otra reacción a la izquierda. Por lo tanto, nuestros ojos están constantemente moviéndose bien guiados a través de la pantalla. Hay detrás de cada pequeño movimiento un esfuerzo titánico narrativo que convierte el caos en una sucesión de acontecimientos fácil e intuitiva de seguir. Aquí tenéis al director explicando algunos de esos recursos básicos de composición en la imagen que utiliza para guiar la mirada. Where do we anticipate the majority of the eyes in the audience? What part of the screen will they be scanning? And there's, we know that people look at the thing that's moving fastest in the screen, the thing that might be either in a bright scene, it's the darkest thing, in a dark scene, it's the lightest thing, and so on and so on. We tend to look at eyes. It's pre-human. It's in all creatures, basically, mainly predatory creatures, because we have vision which allows us to focus. All of that is considered, and then we figure out the best way to do it. Furiosa es un bello mosaico de energía cinética, una concatenación de acciones y reacciones que, además, no se sienten forzadas porque nunca son gratuitas. We would have discussions very early on about action not necessarily being for action's sake in this movie, but for it to tell you something about the character. So it was a way of getting to know the characters through an action sequence. I'd never thought about it that way before. Ha habido gente que se ha quejado porque la protagonista apenas habla en toda la película, insinuando que eso implica un personaje poco profundo, pero eso está muy lejos de la realidad, porque aunque no hayamos oído su voz, la conocemos. La cantidad de cosas que le vemos hacer, cómo va reaccionando a los distintos obstáculos y va persistiendo, es su personaje. Sabemos quién es, qué ansía y hasta qué punto llegará para conseguirlo. Y no ha hecho falta ni una sola línea para explicárnoslo. Por supuesto, gran parte del mérito reside en los intérpretes, en Anya Taylor-Joy, en Chris Hemsworth, en Tom Burke, en Alayla Brownie. Todas esas personas que han adoptado esos matices y han sido capaces de expresarlos en la pantalla a través de sus miradas, de sus gestos. En papeles así es muy fácil caer en lo excesivo y desmesurado porque sí, pero me fascina cómo los actores y actrices no hacen esto y se llevan a sus personajes a terrenos estrambóticos pero verosímiles. Y lo importante de esta película y de la saga en general es cómo ese mismo mimo y cariño se otorga a todos y cada uno de los elementos de su historia. Vemos ese nivel de caracterización en todos y cada uno de los personajes, en cómo se visten, en cómo actúan, en qué espacios habitan, y lo mejor de todo es que va desde el tonto que aparece en medio segundo hasta el protagonista con peso narrativo. Nadie se queda atrás. One of the organizing ideas in the design of the film is that everything must be made from found objects repurposed. There's no manufacture of anything new. That's why there are no electric
electric cars. Y hay una cosa de la que se habla muy poco, pero en esta saga tenemos una representación súper amplia de personas con todo tipo de discapacidades y distintas formas. Este mundo es grotesco, sin duda, pero nunca morboso. Estos personajes no aparecen como una broma o un monstruo que debe ser ridiculizado, sino como una parte común y fundamental del mundo en el que habitan. Los detalles son tan numerosos y tan inabarcables que yo no los he visto todos ni de coña. Y estoy seguro de que cuando vuelva a ver la película, cada vez me voy a ir dando cuenta de cosas nuevas. Por lo tanto, este análisis no va a ser en auténtica profundidad, porque solo he visto la peli una vez. Y si alguien te dijese que este estilo narrativo no le gusta, es justo. Cada uno tenemos nuestras preferencias y no todo nos funciona por igual. Eso sí, si alguien te intentara decir que es una película vacía, esa persona simplemente no ha prestado atención. Me gusta cómo este año hemos tenido dos filmes que basan su mundo en páramos desérticos, Dune y Furiosa, y cómo ambos abarcan la exploración de estos mundos con un estilo totalmente distinto. Y oye, con estas descripciones no será mi intención hacer ningún tipo de juicio sobre qué estilo es mejor ni peor. Simplemente quiero señalar que estas diferencias existen y ya luego queda a criterio de cada persona cuál le gusta más o menos. Yo lo tengo claro. El estilo de Dune intenta apegarse más al realismo, buscando una sobriedad e incluso algunas veces una naturalidad casi documental, aunque se permite momentos preciosistas de fotografía en los atardeceres o en el uso del blanco y negro. No niego que es hermoso y que funciona muy bien para la historia que cuenta, pero personalmente también es cierto que a veces se me puede hacer un poco monótono e incluso aguado. Furiosa, por el contrario, es pura expresividad, puro metal y rock and roll. No busca una representación fiel de la realidad. Es un lugar salvaje e incluso místico, con una estética violenta y excéntrica. Pero esto no son mis palabras, son las palabras de José Ignacio Catini describiendo el arte expresionista. Deformado, instintivo, primitivo y emotivo, busca ir más allá de lo visible, entendiendo lo grotesco como el camino hacia la verdad. El manejo de los colores produce un mundo propio, distinto al de los demás, y por lo tanto, con una cierta aura irreal. Pero no solo eso, sino que además se origina en una situación de caos, ya sea por una crisis espiritual, histórica, económica y o política. Yo creo que eso define Furiosa a la perfección, porque lo que hace es crear un paisaje emocional y exagerado, que a pesar de eso es tan rico en personalidad, en caracterización, es tan coherente con sus propias normas, está tan bien pensado y está tan bien filmado de forma táctil y real, con sets y objetos auténticos que estuvieron allí en el rodaje, que no dudamos de la verosimilitud de los hechos presentados en la pantalla. Y por supuesto, también es importante destacar lo que esta estética y este frenetismo nos dicen sobre el mundo y el ser humano. En esta realidad, la vida ha sido llevada al extremo y la sociedad hostil que se ha formado es solamente una consecuencia de ello. La palabra ha dejado de ser el principal medio de comunicación y la existencia se ha vuelto primitiva, agresiva. In a world where there's no rule of law or any rules but to survive, what do you become? What's left of you having gone through all of this? El relato final de esta historia de venganza es también una brillante alegoría que se mantiene fiel a una temática presente en todas las películas de la saga de Mad Max, la construcción de la leyenda. Max es una figura casi mitológica que tan pronto como aparece se marcha, dejando tras él solamente el polvo de sus pisadas y las historias que las personas cuentan sobre él, cuya autenticidad es una interrogante. El personaje de Furiosa ahora alcanza ese mismo estatus, en un clímax consciente de esa misma condición que ha permeado en toda la saga. La película aprovecha este hilo argumental para narrar un bello alegato sobre la violencia y cómo la mayor venganza y la más profunda se traduce en permitir que el amor y el optimismo germinen y crezcan desde los sentimientos negativos. Es una locura. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que al no dejar nada de esto explícito a través de los diálogos, estableciendo esa conexión no verbal con el espectador, permite que Furiosa tenga una gran variedad de interpretaciones. En palabras del mismo George Miller, todos procesamos las historias de acuerdo a nuestra propia perspectiva. I know what virtually everything means to me in this story. I have to. And I know what it means to each of the actors who play certain characters. Sure. But we're offering it up. We're inviting the audience into the experience, and they're there to make of it what they will. Right. Narrative can breathe enough. If it's not closed enough, how
wonderfully different interpretations of certain things are. Así que bueno, en resumen, entendemos el recorrido tanto físico como emocional de los personajes a través de la acción. Y es un recorrido complejo y lleno de detalles. Ahora bien, ¿cómo se hace una película así? Se consigue con una extensísima planificación, con una gestión y organización milimétrica de los recursos y con un planteamiento narrativo de vital importancia. Si es que antes siquiera de empezar a rodar Fury Road, George Miller y su equipo de escritores y dibujantes ya tenían pensada la historia de Furiosa, que de hecho por un momento estuvo a punto de convertirse en un anime, aunque al final eso no acabó sucediendo. Pero este espíritu no desapareció, porque cuando se tuvo la oportunidad de llevar la historia de Furiosa a la gran pantalla, George Miller y su equipo se pusieron a dibujar. Al igual que su predecesora, Furiosa no tiene un guión literario como tal, lo que tiene son storyboards. ¿Qué son los storyboards? Son representaciones en dibujos de cada plano y lo que ocurre en el mismo. De esta forma a Miller se le permite centrarse en esa narrativa visual de acción y reacción. Y luego, gracias a la tecnología digital de un programa llamado Previs de previsualización o Proxy, se le permite hacer un mapeado digital como si fuera una especie de juego en 3D que le permite ver la posición de la cámara y de todos los elementos que ésta tiene que captar. Es ya solo al final que se escribe el guión literario en base a los storyboards ya dibujados. Y esto es con la única intención de que los productores y los actores los lean, pero no les sirve tanto al equipo. Best way to tell action is to visualize it first. It might be just in your head, but so the best way, and I've always done it, is do storyboards. The problem with storyboards is that they're static. And in recent years now with new technology, we're doing what they used to call previs, but now we can do it in ways that are much more accessible, where you can actually do a virtual version of the movie in the same way that game engines do. Yo no voy a entrar en más detalle al respecto de la producción de Furiosa. Sin embargo, si os interesa este tema, en la descripción voy a dejar una serie de enlaces de donde yo he sacado la información. ¿Qué conclusión podemos sacar? Furiosa entiende que el cine es un arte visual y sonoro y aprovecha todas las posibilidades que le brinda este medio para coger su historia y darle un empaque único. Espera un momento. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que si es mejor o igual que Fury Road? ¿Por qué esa pregunta no se tiene que hacer? O sea, no. La respuesta del millón es que no. No es mejor que Fury Road. Y de hecho, aunque he alabado mucho a la película, he de admitir que Furiosa está lejos de ser perfecta. Y he de admitir que antes no he sido del todo sincero. Aunque la base de sus planos siempre parte de una imagen grabada que es táctil y tangible, no puedo negar que hay secuencias donde se nota el retoque digital que se ha hecho sobre la imagen práctica y no se nota para bien. El peor ejemplo lo hallamos en la persecución donde Jack y Furiosa están defendiendo un camión. Por lo general la fotografía es fantástica y el despliegue narrativo es creativo y fascinante, pero cada vez que se pasa a los planos sobre el camión, el uso de la pantalla verde es demasiado obvio. No hay otra forma de ponerlo, se ve feo. La luz no incide bien sobre los personajes y el fondo no está integrado de una forma coherente con la propia imagen. Yo no sé a qué se debió esto. No he estado en el rodaje, así que solo puedo especular. Pero si tuviera que apostar, diría que ha sido producto de reshoots, es decir, un día extra de rodaje que se realiza más tarde porque en el rodaje principal no se grabaron bien todas las cosas que debían grabarse. Aunque estos errores visuales no son comunes, ocurren los suficientes como para que la experiencia final de la película se torne irregular en ocasiones. El mayor problema de Furiosa, sin embargo, es que sale perdiendo en la mayoría de comparaciones con su predecesora, Fury Road. Pero esto era inevitable. ¿Cómo no va a salir perdiendo contra Mad Max Fury Road? ¿Cómo va a poder compararse a lo que es no solo una de las mejores películas de acción del siglo, sino, en mi opinión, una de las mejores películas de todos los tiempos? Esa narrativa visual que ambas comparten, fundamentada en la acción, favorece más al tipo de historia que Fury Road nos está contando. Una película construida prácticamente en base a
una única persecución que dura desde el principio hasta el final. Es más intensa, más directa y aunque tiene todos esos detalles, no necesita centrarse en ellos, lo que resulta en una experiencia mucho más satisfactoria, más compacta y con más garra. Aunque Furiosa no baja la intensidad tampoco, su estructura más distendida en el tiempo, su duración mucho más extensa y los tramos donde hay menos acción visceral y de tiros y persecuciones hacen que algunas veces el ritmo pueda tener altibajos. Incluso el CGI de Fury Road es menos notorio que el de Furiosa, porque sí, en Fury Road hay CGI, apenas lo notamos, y esto puede que fuese porque tuvieron más tiempo para pulirlo en postproducción o porque los planos se plantearon mejor, no lo sé. Pero es que al final Fury Road es un milagro, el fruto de una producción maldita e infernal. La película comenzó a esbozarse a finales de los 90 y no pudieron empezar a grabar hasta el año 2010 por una serie de contratiempos impensables. La guerra de Irak que cambió la economía australiana, las lluvias torrenciales que dejaron el desierto totalmente lleno de flores y verde. Los intérpretes se odiaban a muerte y además la mayor parte del tiempo no sabían lo que estaban haciendo porque la gestión del rodaje era tan complicada y tan exigente que George Miller la mayor parte del tiempo no podía estar explicándoles qué estaba ocurriendo. Además, no ayudaba que la película no tuviese un guión como tal, sino que estuviera contada a base de dibujos y storyboards. Cuando el rodaje principal terminó, al equipo no le había dado tiempo a rodar el principio y el final de la película, así que tuvieron que quedarse en espera durante un año o más hasta que cambió el director del estudio que los estaba financiando, Warner Brothers, y el nuevo presidente les dio 3 semanas extra para poder finalizar el rodaje. Luego tuvieron que pasarse otro año e incluso más en postproducción intentando organizar y editar todo el caos de metraje que tenían. La editora tuvo que redimensionar digitalmente algunos de los planos para dejar el foco de atención siempre en el centro del encuadre, para que así la caótica acción no perdiese al espectador. Estas complicaciones deberían haber llevado a la película al desastre y lo fascinante es comprobar cómo no fue así. Las casualidades irrepetibles que en un 99% de los casos hubieran llevado a cualquier proyecto a la aniquilación, en este caso único y concreto permitieron que se convirtiera en lo que es a día de hoy. Todos los infortunios, los parones, los cambios de última hora se complementaron con la narrativa. Tom Hardy y Charlize Theron, que eran los intérpretes principales, se odiaban a muerte cuando sus personajes estaban en conflicto y se empezaron a reconciliar en el momento en el que estaban grabando las escenas de la película, donde los personajes empezaban a entenderse y a respetarse. La larga postproducción permitió pulir cada detalle de una película que solo funciona a la perfección gracias al indomable esfuerzo de todas las personas del equipo que pusieron toda la carne en el asador para que todo saliera bien a pesar de los problemas. Todo debería haber salido mal y no pasó así, y es por eso que Fury Road es un milagro y su éxito artístico no podía repetirse. La cosa es, ¿de verdad queríamos que se repitiera? ¿Creéis que los creadores hubieran querido repetir el infierno de 15 años lleno de dolor, tensión y sufrimiento que supuso filmar Fury Road? Y realmente nosotros, los espectadores, ¿esperábamos de forma egoísta que el equipo repitiese ese rodaje infernal solo para nuestro entretenimiento? Yo prefiero que los artistas que tanto empeño, sudor, lágrimas y tiempo de su vida ponen en contarnos historias puedan hacerlo en condiciones sanas, tranquilas y cómodas. No me importa que eso signifique sacrificar algunos aspectos de una película que, aunque al final dé un resultado ligeramente inferior a su predecesora, sigue siendo una lección de maestría narrativa audiovisual y sigue dejando en pañales al 90% de cine que se hace hoy en día. ¿Qué importa si algunos efectos no se ven igual de bien si la narración de esas imágenes y la historia que nos cuentan siguen demostrando una gran precisión y creatividad? Furiosa no es Fury Road y no pretende serlo. Ahí está su acierto. Y si no es igual de buena, ¿qué más da?
¿Acaso no puedes disfrutar algunas películas porque haya otras mejores? ¿Le resta eso valor a lo que consigue por méritos propios? Además, Fury Road entabla una conversación con Furiosa y se ve enriquecida gracias a esta, ya que Furiosa se toma el tiempo de desentrañar y explorar con más detenimiento todos esos detalles que en Fury Road quedaban como meras curiosidades abiertas a la especulación. La nueva película está interesada en su protagonista y en el mundo en el que habita y crea una odisea en el que conocer íntimamente a ambas. Fury Road y Furiosa funcionan maravillosamente por separado, pero funcionan incluso mejor en conjunto, que es, una vez más, lo que debería ser básico para todas las precuelas, secuelas, remakes, spin-off y su madre. Así que al final, yo creo que toda esta discusión se reduce a una única pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Un mundo en el que no existe Furiosa solo porque no es mejor que Fury Road? ¿O un mundo en el que podemos disfrutar de ambas? Una obra maestra y una excelente película.